era la oración que él tenía era una oración que no estaba echando nada de mentira lo que estaba haciendo, pero no era lo que decía, sino la manera como lo estaba diciendo, la manera como lo estaba transmitiendo. Entonces, dice la escritura que el otro oraba, el publicano, que también era un judío, dice que oraba y dice que él golpeaba su pecho y decía, sé propicio a mí pecador. O sea, él se humilló y la oración del otro era una oración como con mucho orgullo, con mucho ego de lo que había logrado, porque la escritura no dice que son mentiras lo que estaba diciendo. Dice Jesús que descendió este primero justificado antes que el otro. O sea, si se dan cuenta, Jesús dice que el publicano descendió justificado antes que el otro. O sea, la palabra antes no deja a ninguna duda a pensar que el fariseo no fue justificado en algún momento. Dice que fue justificado, pero dice que fue primero el publicano. Entonces, cuando hablamos de temas, nosotros necesitamos verificar la información. Y una vez que nosotros verifiquemos la información, nosotros tenemos que tener la evidencia de las cosas que nosotros hemos aprendido que se apliquen a lo que nosotros estamos viviendo. Tenemos la oportunidad de ir a una convención para buscar, ¿verdad?, ese bautismo en fuego. No le vamos a llamar simplemente Espíritu Santo, mire, porque Espíritu Santo, nosotros fuimos guiados por el Espíritu Santo y tuvimos ese Espíritu Santo todavía antes de bautizarnos, si no nosotros no hubiéramos entendido lo que la palabra del Señor nos estaba diciendo. Pero el Señor no está hablando de Espíritu Santo, está hablando de bautismo en fuego. Dos cosas diferentes. Entonces, la escritura da mucha evidencia de lo que es el bautismo en fuego, separándolo de simplemente decir el Espíritu Santo. Porque alguien le pudiera decir, hermano, si yo no tengo el Espíritu Santo, entonces, ¿qué espíritu tengo? No, 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 es que nadie está diciendo que no lo tengas. Estamos hablando del bautismo en fuego. Algo que nos marca la evidencia de la palabra del Señor. Ahora, en el libro de Isaías, quiero que lo lean junto conmigo. En el libro de Isaías, que era uno de los profetas mayores que pues trae a la profecía de lo que de lo que iba a suceder y lo que iba a pasar con la evidencia del derramamiento del Espíritu Santo en fuego, como lo estaba anunciando Juan el Bautista. Isaías decía, porque mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, y luego dice, renglón tras renglón. Dice, cuida esas áreas. Le digo, ustedes como jóvenes tienen la ventaja de que tienen el mundo a su alcance, que se llama, tienen el teléfono. O sea, ustedes lo que quieren encontrar lo pueden verificar rápido, ¿no? Tienen que ser hábiles en esta parte para escudriñarlo todo, oírlo todo y retener simplemente lo que es bueno. Ahora, dice, no se te olvide, es todo en la palabra del Señor tiene un cumplimiento o tiene una razón por la que se escribió. Mandato sobre mandato, renglón tras renglón, línea sobre línea. Y lo dice, un poquito de allí, otro poquito de allá. Si miran al predicador, saca un texto de por aquí, saca un texto de por allá y va armando lo que es el mensaje que el Señor le está dando para que nosotros como receptores de ese mensaje, nosotros vayamos y verifiquemos para lo que cuando nosotros queremos, cuando hay una gana de aprender las cosas que hemos escuchado, entonces le vamos a invertir tiempo. Y luego dice el verso 11, porque en lengua de tartamudo y en extraña lengua hablará este pueblo, a los cuales él dijo, este es mi reposo, dar reposo al cansado, y este es el refrigerio, mas no quisieron oír. O sea, el Señor dice, si quieres recibir lo que es este descanso que está en la evidencia de la palabra, este descanso que está hablando la palabra del Señor, dice, si quieres recibir ese descanso, dice, no se te olvide ponerle atención al renglón tras renglón,
a la línea por línea, a la evidencia que nos habla la palabra del Señor para que nosotros estemos bien enterados y bien convencidos de lo que el Señor quiere que nosotros entendamos en ese momento. Es responsabilidad de nosotros. Les decía yo el domingo a los hermanos, si nosotros somos buenos cristianos, somos espirituales o somos malos cristianos y somos carnales, no le podemos echar la culpa ni de una ni de otra a nadie. Es el producto de la conducta de lo que nosotros hemos invertido en el tiempo para aprender de lo que el Señor tiene para con cada uno de nosotros. Entonces, es importantísimo el que nosotros le pongamos mucha atención a la palabra del Señor. Ahora, algo que no se nos debe de olvidar, hablando de la evidencia de la palabra, yo creo que los convencieron, ¿verdad? El que les dio el estudio de la necesidad de Cristo los convenció no simplemente porque estuvo hablando, sino porque les trajo la evidencia de la palabra del Señor. Entonces dice, por ejemplo, en Apocalipsis, dice, si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, ahí está el problema, porque la palabra de Dios es totalmente santa, totalmente pura. Dice, Dios quitará su parte del libro de la vida, del libro de la vida, y de la santa ciudad, quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. ¿Por qué es tan importante? De que ya no nos movamos nosotros porque nos dijeron, hey, ¿sabes qué? Tienes que, yo le digo, no, se me hace algo no pudiera yo decir algo raro, sino se me hace algo que no sé si lo han investigado. Por ejemplo, el que dice, tenemos que orar hacia enfrente donde está el púlpito, pero en su casa no lo hace. O sea, no hay una evidencia, no hay una evidencia. El que dice, tenemos que enterrar a la persona o tenemos que cremar a la persona, porque ya me lo han preguntado muchas veces. Me dicen, hermano, ¿qué piensa de la cremación y qué piensa de enterrar a la persona? Yo tengo mi criterio, tengo mi convicción referente a este caso, pero ¿cuál es lo correcto? O sea, eh, ¿qué necesitaría yo para convencer tanto a uno que cree que se debe enterrar o el otro que cree que se debe de cremar? ¿Qué es lo que va a hacer que yo convenza a esa persona? Va a ser la evidencia. No se le olvide, la evidencia. Ustedes siempre que quieren verificar algo, la evidencia. Oye, que fíjate que este café, hacen muy buen café. ¿Ah? Un café lo presentan muy bien, esta comida, venden muy buena comida. Y ustedes se van luego a los reviews. Se van luego a las fotos. Se van luego a los comentarios, ¿verdad? Entonces, la evidencia es bien importante para que nosotros comprobemos lo que nosotros estamos dando no sé, por palabra de Dios pudiésemos decir, o por o por lo que es la doctrina. El libro de Apocalipsis dice que no se le debe de quitar a nada a la palabra, ni se le debe de poner. No, no se ocupa, porque nos vamos a dar cuenta que en el caminar nos vamos a dar cuenta que vamos a ir inventando doctrinas y a veces vamos a hacer tan evidentes en la inventar doctrinas que hasta vamos a inventar textos bíblicos. Textos bíblicos tales como ayúdate que yo te ayudaré, textos bíblicos que según nosotros son bíblicos, como ayúdate que yo te ayudaré, o si no es la voluntad del Señor, ni las hojas de los árboles se caen. Y usted va a decir, lo quiero buscar, lo busca en la palabra del Señor. Si no está en la evidencia, es un pensamiento muy bonito, es algo muy curioso que me llama la atención, pero no tenemos la evidencia. Entonces, no se le olvide la importancia de hacerle caso a la palabra de Dios. Y no nomás está en el en el Nuevo Testamento, sino que también está en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento les tenía prohibido el Señor hacer lo mismo, como se los dijo
en el Nuevo Testamento. No añadiréis a la palabra que yo os mando, ni disminuiréis de ella. No le quites, no le pongas, para que guardes los mandamientos de Jehová, vuestro Dios, que yo os ordeno. Ahora, nosotros estamos buscando el ser bautizados en fuego. Dice el Señor, tú como joven, ¿verdad? En la palabra del Señor nos enseña al joven, a la dorca, al varón. Tú como joven, tú como varón, tú como dorca, busca la evidencia de lo que pasó o de lo que sucede cuando viene lo que tú estás buscando. ¿Qué era lo que estaba en la antesala de que llegara eso? Y ustedes ahorita a lo mejor se están imaginando muchos textos bíblicos, por ejemplo, cuando vino el día del Pentecostés, que fueron llenos todos del Espíritu Santo y que dice la Escritura que la casa se hinchó a aquella casa y dice que fueron todos llenos del Espíritu Santo. Bueno, ahí está la evidencia de la palabra del Señor y también está lo que sucedió de lo que es, los otros que estaban ahí miraron, pero también está la antesala de lo que estaba sucediendo con aquellos que recibieron el Espíritu Santo. ¿Qué estaban haciendo? Dice que estaban unánimes, dice que estaban juntos, dice que estaban en oración, dice que estaban buscando lo que el Señor les dijo, no se vayan de Jerusalén hasta que sean investidos del poder de lo alto. Ellos estaban buscando en oración ese poder de lo alto. Tenían las cosas comunes, estaban todos en un mismo parecer, en un mismo sentir. Estaban buscando al Señor. El Señor se dio cuenta de esto, que ellos ni le estaban quitando ni le estaban poniendo al mandamiento que el Señor les dio. Y dice la Escritura que se hinchó toda aquella casa y fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas. Pero pudiese ser que en algún momento viniera alguna duda a nosotros, porque a lo mejor alguien por ahí, no sé, a lo mejor nos traiga una doctrina diferente a la que nosotros hemos aprendido, a lo mejor la que nosotros hemos aprendido no es la que está realmente bíblica, tiene que tener algún tipo de ajuste en nuestra vida, a lo mejor alguien, ¿verdad? Vino y nos trajo una enseñanza diferente a la que nosotros traíamos y pues nos la presentó. Hay temas que nosotros hemos aprendido como el bautismo en el nombre de Jesucristo, eh, otros temas como bautismo en nombre de Jesucristo, la unicidad de Dios, el bautismo en agua, el bautismo en fuego, que los varones son los líderes, la ley y la gracia, la fe y las obras, las dobles nupcias, las formas de ofrendar en la gracia, el ayuno, la oración y sus reglas, la homosexualidad, el aborto y divorcio, son temas que nosotros vamos a tener que buscar la evidencia de cada uno de estos temas y nosotros hacer nuestro propio razonamiento de que cuál es la que está bien, qué es lo que está bien delante de la presencia del Señor. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo nosotros lo vamos a lograr? Hay una sola manera de lograrlo. No lo vamos a lograr de ninguna otra manera. Como dijo el profeta Isaías en el capítulo 8, verso 20, a la ley y al testimonio. Haga de cuenta que si el hermano pastor Daniel está diciendo esto, hermano, compruébemelo. A lo mejor lo último que nos va a gustar es que nos pongan a trabajar o que pongan en duda lo que nosotros estamos diciendo. Pero el Señor a través el apóstol Pedro decía, maldito el hombre que confía en el hombre. O sea, el hombre se puede equivocar, Dios jamás se va a equivocar. El hombre puede cambiar de opinión, Dios no va a cambiar de opinión. Dios tiene lo mismo, está bien sabido de lo que quiere, Él no cambia, no hay sombra ni mudanza, variación. Dice la Escritura que el Señor es de una forma, siempre lo ha sido. Él le dice pecado al pecado y le dice injusticia a la injusticia. Entonces, en las pruebas para la comprobación de un tema
es necesario que se presenten esas pruebas y por eso dice la escritura, a la ley y al testimonio. Si no dijere conforme a esto, es porque no le ha amanecido. Dice que sigue en oscuridad. Sí, si alguien no ocupa que se le compruebe nada, dice, no, es que yo creo así y a mí no, nadie me va a hacer cambiar, es que yo creo así. Les digo porque me tocó en mi caminar como cristiano y también como ministro, me tocó escuchar a un ministro decir que era tan poderosa la oración que él tenía. O sea, él decía, Dios nos dio un poder tan grande en la oración, dijo que hasta si oro puedo comer sangre. Fue lo que dijo, detrás de un púlpito. Nosotros le dijimos, ¿qué pasó? O sea, se emocionó tanto y le dio tanto poder a la oración que él hacía que podía hasta salirse de la regla del Señor y es lo que no podemos hacer. Y por eso está la evidencia. La evidencia está a la ley y al testimonio. La evidencia está y nos dice, cuando hables de este tema tan importante que tiene que ver con tu estado de ánimo, con tu ayuda, con este tema tan importante como es el bautismo en fuego, el Espíritu Santo, cuando hablamos de esto, bueno, está bien si escuchas por acá, escuchaste a un hermano que dijo, yo creo de esta manera, o escuchaste a otro hermano que dice, yo creo de esta otra manera. Y tú llegas a decir, bueno, pues sabes qué me convence pero ¿y la evidencia? La evidencia. Una vez que nosotros estamos bien seguros y que no hay duda, mire, una de las cosas a la cual nosotros nos enfrentamos para no ser llenos del Espíritu Santo, número uno, nos enfrentamos a la mentira. Y por eso estamos batallamos mucho cuando vamos a orar para decirle al Señor, Señor, quiero que en este día me selles, Señor. Batallamos con la mentira porque nos hemos cargado con información incorrecta, pero también batallamos con el miedo. Pregúntenle a un joven, le aseguro que por lo menos un joven de los que está conectado tiene esa sensación de miedo a ser lleno del Espíritu Santo, ser bautizado en fuego. Si habrá alguien, pregunto, hermano Jorge, ¿piensa que habrá alguien que le sintiera temor en ese momento, en miedo? Podría ser que sí, hermano. Ujú. Podría ser que sí. Se lo digo porque yo experimenté el miedo. Yo tuve miedo cuando yo le estuve pidiendo al Señor que el Señor me sellara. Yo tuve miedo y también tuve mis dudas. Y también vinieron doctrinas de esta manera y vinieron doctrinas de esta manera. Y yo dije, yo tengo que vivir esa experiencia que vivieron los hermanos en la iglesia primitiva y me llenaba de dudas y yo iba a la escritura y llegó un momento que hasta traía coraje contra la escritura porque la escritura decía todo lo contrario de lo que yo pensaba hasta que se me disiparon todas las dudas y me acordé de lo que yo hacía en la escuela. Si yo en la escuela no le entendía, yo llegué hasta la preparatoria. Si yo no le entendía al maestro y el maestro decía, ¿entendieron? Yo le decía que no, si no le entendía. Y me acuerdo de nuestro hermano Lázaro, dice el hermano Lázaro, hay hasta 3 o 4 maneras, él decía, hay hasta 3 o 4 maneras de decir lo mismo. Y pues a veces nosotros escogimos la incorrecta y por eso no nos entienden. Entonces hay que usarlo de otra manera. Eso es lo que un maestro hace. Y recuerdo cuando yo estaba, pues, buscando en este tema, buscando esa relación que el Señor está mencionando en la palabra del Señor y del testimonio. Me acuerdo que uno de mis maestros fue el hermano Antonio García y él me decía, no se te olvide, no se te olvide, la palabra de Dios nunca debe ser más grande que el sentimiento. La palabra del Señor, perdón, el sentimiento nunca debe ser más grande que la palabra del Señor. La palabra del Señor siempre va a estar por sobre todas las cosas. Sobre la palabra del Señor no está ningún ministro, por la palabra del Señor no está ningún sentimiento. No porque alguien llore está la palabra del Señor menos. La palabra del Señor está por sobre todo.
a la ley y al testimonio. Entonces, van a ir a un lugar, van a ir a la iglesia y quieren buscar o quieren encontrar la prenda preciosa del Espíritu Santo, pero tienen dudas. Antes de ir a la oración, se necesitan disipar la duda. No va a pasar nada si tenemos dudas. Que tengamos miedo no hay ningún problema, porque todos tenemos miedo. Tenemos miedo a presentar un examen, tenemos miedo a presentar la ciudadanía, tenemos miedo a sacar la licencia, a que nos hagan un examen, aunque somos excelentes choferes, pero nomás nos hacen examen y nos dan miedo. ¿Y por qué no somos choferes? Entonces, a la ley y al testimonio es lo que dice la Escritura. El apóstol San Pablo, en su palabra, él enseñaba, ¿verdad? A los Corintios en el capítulo 13, en la segunda carta a los Corintios, capítulo 13, él decía, en boca de 2 o 3 testigos constituirá todo negocio. Bueno, y luego el Señor Jesucristo, ¿verdad? Acá hablando del apóstol San Pablo, hablaba de lo que es la importancia de que haya pruebas, que haya comprobación. Y el Señor Jesucristo decía en Marcos capítulo 16, verso 17, dice, estas señales seguirán a los que creyeren. Y le dice, en mi nombre echarán fuera demonios. Y luego ya entra en el tema, hablarán nuevas lenguas. Entonces dice, en mi nombre, estas señales seguirán a los que creyeren. Por si en ustedes hubiera una duda, porque lo hubo en mí, yo le pregunté a un hermano, a un ministro, hermano, ¿por qué en otras iglesias hablan lenguas y no son bautizados en el nombre de Jesucristo? No sé si se han hecho esa pregunta. ¿Por qué en otras iglesias hablan lenguas y no son bautizados en el nombre de Jesucristo? Y son buenos hermanos. Hablando de los frutos, ¿verdad? O del fruto del Espíritu Santo. Bueno, porque en parte se está cumpliendo esta profecía de parte del Señor. Dice, y estas señales seguirán a los que creyeren. Y hay 2 puntos ahí. La importancia de leer correcto. No dice a los que creyeren en mi nombre. Y estas señales seguirán a los que creyeren. ¿Sí miran los 2 puntos? Ahí dice, a los que creyeren. Y luego dice, en mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas. ¡Ah! Se disipó una duda ahí. Fue lo primero que sucedió. Se quitó una duda. ¿Por qué miraba que en otras iglesias, o por qué escuchaba, verdad, que en otras iglesias recibían esta parte de hablar en lenguas y que eran buenos hermanos, que no lo podemos decir, que si están engañados o los han engañado, es una cosa muy independiente, pero cuando hicieron su compromiso, lo hicieron con un corazón noble, lo hicieron de buena gana, fueron engañados, lo que sea, pero creyeron. Entonces, cumplieron en parte lo que el Señor Jesucristo les estaba diciendo. Entonces, estas señales seguirán a los que creyeren. ¿Por qué es importante que nosotros le creamos al Señor? ¿Por qué es importante que nosotros compruebemos lo que el Señor nos está diciendo a través de la palabra del Señor? Lo que es el mensaje es algo bien importante en una congregación, pero también la oración del cristiano, como lo decía el apóstol San Pablo. Así que, hermano, decía, procurar profetizar, que significa hablar de la palabra, pero no impidáis hablar en lenguas. O sea, no vayas a impedir el hablar en lenguas. Y cuando una persona impide el hablar en lenguas es porque está batallando precisamente en creer. Y está batallando en creer porque no le está dando el suficiente valor a las pruebas que están escritas. Entonces dice Pablo, procurad profetizar y no impidáis hablar en lenguas, pero hágase todo decentemente y en orden. Entonces, vamos a ir a la oración con el Señor. Vamos a leer correctamente para que el Señor nos revele su palabra, pero le vamos a creer a lo que está escrito. Y si alguien nos trae una doctrina o nos trae alguna enseñanza como doctrina, nosotros tenemos la obligación, como le decía a los hermanos el domingo, de verificar que esa
enseñanza es una enseñanza correcta. Hay muchos argumentos que nos van a hacer que nosotros volteemos para otro lado, que nosotros nos muevamos de eso, pues el propósito de ser bautizados en fuego. Por ejemplo, argumentos novedosos como no ocupa ser bautizado. Si usted se da cuenta, lo oye cada rato. ¿Ah? Levanta la mano y no ocupa ser bautizado. No ocupas ayunar. Ya, le van a traer argumentos muy novedosos de que no ocupas ayunar, no ocupas congregarte en una iglesia, lo puedes hacer por internet, lo puedes hacer por el radio, eso viene de hace mucho. No ocupas que te enseñen, óyeme, tú tienes tu propio criterio y tú puedes hacer con tu criterio lo que tú quieras. Cuando la palabra del Señor dice en la multitud de consejeros allá hay salud, todos vamos al cielo, son argumentos que en algún momento nos apartan de la verdad a tal grado de que el salvo siempre salvo, como lo que está escrito ahí, también es algo novedoso. Pero vamos a lo que es la evidencia. Vamos a entrar en lo que es la evidencia del Espíritu Santo. Las importancias la evidencia. La evidencia es clara, la evidencia es manifiesta una sola cosa, de tal forma que nadie puede dudar de ella y negarla. Una evidencia. Cuando usted va a presentar en un caso una evidencia, usted tiene que presentar esa evidencia y para que esa evidencia sea una evidencia sólida, no tiene que haber dudas y la va a presentar en tiempo y forma. Entonces, el Rey de Reyes, vamos a hablar de Jesús, el Rey de Reyes, él dijo, se lo dijo a Nicodemo, le dijo, respondiendo Jesús dijo, de cierto os digo que el que no naciera otra vez no puede ver el reino de los cielos. Dícele Nicodemo, un maestro, ¿cómo puede nacer cómo puede el hombre nacer siendo viejo? ¿Puede entrar otra vez en el vientre de su madre y nacer? Entonces el Señor le dijo, primeramente que nada, le dijo que el que no naciera otra vez no puede entrar al reino de los cielos. Ahí está la profecía, ahí está la evidencia de lo que Jesús dijo. ¿Cómo nosotros lo interpretemos? Bueno, nosotros lo podemos interpretar de muchas maneras, pero Jesús dijo, lo que dijo Jesús está bien claro. Dijo, el que no naciere no puede entrar al reino de los cielos. Es necesario volver a nacer. Es lo que dice Jesús. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Ahí está la evidencia. Nosotros lo podemos interpretar como nosotros queramos, pero ahí está un bautismo en agua y ahí está un bautismo en fuego. Y si nosotros somos bíblicos, nos vamos a dar cuenta, nosotros le dimos importancia al bautismo en agua. Pero de la misma importancia como le dimos la importancia al bautismo en agua, ¿qué pasó con el bautismo en fuego? Necesitamos buscar que se cumpla lo que Jesús dijo en la evidencia. Ahí está la evidencia. En la interpretación de la palabra del Señor, Jesús dijo textualmente esto. Nosotros vamos a interpretar. El que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de carne, carne es. Lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Entonces dice Jesús, respondió Jesús y dijo, de cierto te digo, que el que no naciera otra vez no puede ver el reino de Dios. Ese es lo que está escrito. Está escrito, Jesús lo está interpretando como un bautismo en agua y lo está interpretando como un bautismo en fuego. Está hablando del mismo bautismo, pero uno lo efectúa el hombre y otro lo efectúa Dios. Que es el mismo bautismo. Está hablando de una fe, un Señor y un bautismo. No son dos bautismos, está hablando de un solo bautismo. Pero uno lo hace Dios y otro lo hace el hombre. El hombre no puede hacer el bautismo en espíritu. No lo puede hacer.
lo único que puede hacer es el bautismo en agua. No tiene la capacidad de hacer el bautismo en fuego. Ahora, le dijo, no te maravilles de lo que es necesario, le dijo. Le dijo, Nicodemo, es necesario nacer otra vez. El viento de donde quiera sopla y oye su sonido, mas ni sabe dónde viene ni a dónde vaya. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Juan, Juan Bautista, que es si usted busca, si le preguntan a usted, ¿cuál es el mayor de los profetas? Nosotros tenemos como profeta mayor a Daniel, perdona, a Isaías, a Jeremías, ¿verdad? Los tenemos como profetas mayores, pero el mayor de todos los profetas es Juan, porque lo dijo Jesús. De todos los nacidos de mujer, Juan es el mayor de los profetas y es el más pequeño en el reino de los cielos. Del más pequeño en el reino, el más pequeño en el reino de los cielos, Juan el Bautista todavía es más pequeño que él. Ahora, le dijo, Juan el Bautista les dijo, yo a la verdad os bautizo en agua. Ahí está el bautismo del hombre, para arrepentimiento. Mas el que viene tras mí, más poderoso que yo, es más poderoso que yo, los zapatos del cual no soy digno de llevar. Él os bautizará en Espíritu Santo y en fuego. Fíjense bien lo que está. Yo le estoy hablando de la evidencia y estoy hablando con el joven, porque al joven le gusta investigar. Y si lo único que logro alcanzar con este tema es sembrarle una duda, eso es lo que quiero hacer. Sembrar la duda, porque al joven le siembra una duda, investiga. Le siembra una inquietud, investiga. Si lo convenzo, ya no voy a investigar porque ya está convencido. Pero qué bueno, ¿no? Si el Señor revela, nos revela a todos por igual, ¿verdad? Pero Juan el Bautista, que es el profeta mayor, yo la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, mas el que viene tras mí, más poderoso es que yo, los zapatos del cual no soy digno de llevar. Y luego dice, él, porque un hombre no lo puede hacer, él os bautizará en Espíritu Santo y en fuego. Él es el que lo va a hacer. El Señor va a hacer el bautismo en fuego. Entonces, ninguna cosa nosotros vamos a poder, ¿verdad? Cuando ignoramos las evidencias. Ya antes de irse Jesús, les dijo a los discípulos, estando juntos, dice que les mandó que no se fuesen de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, oíste, dijo de mí. Porque Juan a la verdad os bautizó con agua. Les dijo, Juan, fíjense lo que se está acordando el Señor. Le dijo, Juan os bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados en Espíritu Santo, no muchos días después de esto, que fue lo que sucedió en el día del Pentecostés. Fueron todos llenos del Espíritu Santo cuando la casa aquella donde estaban juntos todos ellos, se llenó de la presencia del Señor y recibieron el Espíritu Santo porque estaban creyéndole al Señor en las evidencias, creyéndole en su profecía, y el Señor lo que estaba haciendo era simplemente recordarle lo que ya necesariamente Juan el Bautista había hablado, lo que ya a través de la palabra del Señor se había recomendado. Entonces, tenemos aquí algo bien importante, bien importante. No podemos dejar pasar por alto lo que está escrito, porque lo que está escrito, dice el apóstol San Pablo, está escrito para nuestra enseñanza, para que por la paciencia de las escrituras nosotros tengamos esperanza. Entonces Jesús se acuerda y luego, si ustedes se recuerdan, cuando el apóstol Pedro va a la casa de Cornelio, en el capítulo 10, va a la casa de Cornelio y dice que da un mensaje. Y el mensaje que él da, dice la palabra del Señor, que cuando ellos están oyendo el mensaje, cae el Espíritu Santo, como textualmente lo dice la Escritura, ahí en el capítulo 10, lo voy a leer.
no lo traigo ahí apuntado en el PowerPoint, pero dice en el capítulo 10 del libro de los Hechos, dice que se espantaron los fieles que eran de la circuncisión que habían venido con Pedro, de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque los oían que hablaban en lenguas y magnificaban a Dios. Entonces respondió Pedro, ¿puede alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Dice que Pedro escuchó todo aquello de que habían recibido el Espíritu Santo como lo que había sucedido en el día del Pentecostés y les preguntó a los que habían ido de los judíos que habían ido con él, le dijo, ¿puede alguno impedir el agua para que no sean bautizados como ellos que han recibido el Espíritu Santo igual que nosotros? Y les mandó bautizar en el nombre de Jesucristo. Ahora, quiero que noten algo que está en la evidencia. La evidencia, primeramente está la palabra, la evidencia de la palabra. Lo que sucedía antes de que la palabra dijera que habían recibido el Espíritu Santo y lo que sucedía después y la evidencia de lo que pasaba antes y lo que pasaba después. Entonces, en la casa, en el día del Pentecostés estaban todos juntos, estaban todos unánimes, estaban en oración. En la casa de Cornelio, dice la escritura que se juntaron todos a escuchar el mensaje del apóstol Pedro. Todos. Dice que Cornelio juntó a todos los de su casa, juntó a todos los que estaban, a toda su familia, los juntó para que oyesen lo que Pedro les venía a decir, la predicación que Pedro traía para con ellos. Entonces, había un sentir en los que estaban escuchando el mensaje, había un sentir y había una necesidad también de pues tener la presencia del Señor con ellos. Entonces, para todo lo que se quiere, hay tiempo. Ellos hicieron tiempo para buscar al Señor. Y el Señor se dio cuenta de esto y dice que mandó el Espíritu Santo sobre ellos. Y dice que mandó también el Espíritu Santo sobre los gentiles. Pero me llama la atención lo que habla Pedro ahora en el capítulo 11 del mismo libro de los Hechos. Él ahora ya no está enfrente de los que habían sido bautizados, sino que ahora está enfrente de sus hermanos, los judíos, perdón, y les está contando lo que pasó. Dice, fíjense que cuando yo llegué ahí a la casa de Cornelio y comencé a hablar, es lo que dice el 15, y comencé a hablar, dice, cayó. No era algo que tenían ahí con ellos, era algo que vino a ese lugar. Cayó el Espíritu Santo sobre ellos, también como nosotros al principio. O sea, se acordó de lo del día del Pentecostés, pero aparte se acordó de algo más. Dice el 16. Entonces me acordé del dicho del Señor como dijo, Juan, otra vez vuelve a mencionar a Juan. Juan ciertamente bautizó en agua, mas vosotros seréis bautizados en Espíritu Santo. Me llama mucho la atención estos dos ejemplos tan hermosos que nos arroja la Escritura, porque a veces nosotros estamos buscando, Señor, quiero que me bendigas, Señor, quiero que me llenes de tu Espíritu Santo, pero algo no está alineado como estaba alineado en el día del Pentecostés o en la casa de Cornelio. A lo mejor no estamos creyendo suficientemente. A lo mejor no estamos orando suficientemente. A lo mejor no estamos de acuerdo como ellos estaban de acuerdo. A lo mejor seguimos teniendo dudas. Ellos le creyeron al Señor y no tuvieron dudas. Entonces, si hay una duda en nosotros, esa duda nos va a impedir que nosotros podamos recibir la presencia del Señor. Digo, no tiene que ser en general, pero en sí en la mayoría, si hay una duda, porque también puede que se presente el Señor y también el Señor para que veas las pruebas indubitables de Él, el Señor nos convenza con pruebas más contundentes y más palpables de lo que el tema se refiere del Espíritu Santo. Entonces, estaban orando, estaban juntos, tenían un mismo sentir, tenían el mismo parecer, estaban deseosos de la palabra del Señor y por lo único que faltaba era que el Señor mandara a su Espíritu Santo y lo mandó. ¿Qué te falta a ti, mi hermano? ¿Qué nos falta a nosotros?
Estamos hablando de algo tan hermoso como la ayuda del Espíritu Santo. ¿Qué es lo que nos falta? A lo mejor tenemos dudas. Me gustaría, me gustaría que compartieras con tu pastor o con tu ministro las dudas que tienes referente al tema. ¿Sabe qué, hermano? Yo siento que no es así. O sabe qué, hermano, yo creo que no es así. Se lo digo porque yo fui un jovencito. Yo entré a la iglesia alrededor de los 20 años. Algo por aquí tengo por cierto, esta Biblia, una de las Biblias más viejitas que tengo. Y cada vez que me preguntan cuándo me bauticé, tengo que abrir esta Biblia. Mire, se lo voy a enseñar, mire. Ahí está. Me bauticé el 8 de agosto de 1994. Yo me vine a los 19 años. Yo tenía, en el 91 tenía 19 años. Para el 94, ¿qué tendría? 20, 21, 22 años. 22, como 23 años. Tuve muchas dudas referente al tema. Fui y le dije al pastor, ¿sabe que yo no estoy de acuerdo? Yo le voy a decir, yo no lo voy a decir como usted cree, pero yo le voy a decir, yo le dije al hermano, ¿sabe qué, hermano? Yo desde que me bauticé yo lo tengo. Eso fue lo que yo le dije. Pero la evidencia me decía algo diferente. Lo que la escritura dice me decía algo diferente. Yo fui y le dije, es más, al hermano Toñito, recuerdo que me acuerdo muy bien que estábamos en la sala de mi casa y le dije, hermano, yo lo tengo nomás porque desde que yo creí yo lo tengo. Y me dijo mi hermano, bien, bien humilde mi hermano, lo llenó con mucha sabiduría y lo usó para que me hablara. Me dijo, a ver, siéntate, siéntate aquí. Y ya me empezó a hablar del tema y me hizo ver y me dijo, mira, una cosa es lo que nosotros decimos y otra cosa es lo que la palabra dice. La palabra, lo que diga la palabra es lo que nosotros tenemos que creer. Lo que diga la palabra es la evidencia de lo que los que estuvieron cerca del Señor escribieron. Es la evidencia o son los selfies, para que me entiendan, del restaurante que usted está recomendando, los reviews. Esta es la palabra. Es el review de la palabra. Esos son los comentarios de un negocio que funciona y que funciona muy bien, pero tiene sus reglas y que no es lo que nosotros decimos, es lo que la palabra es. Me acuerdo que me dio el tema. No quiero decirles cómo me sentí en ese momento, pero el Señor me disipó muchas dudas y me enseñó, como lo que les estoy diciendo ahorita, qué importante es la evidencia y qué importante es que nosotros ni le quitemos ni le pongamos, porque perdemos nosotros todo lo que el Señor nos ha dado cuando nosotros no cumplimos con lo que el Señor nos está mandando. No le quites, no le pongas. Se acordó Juan, perdón, se acordó Pedro y dice que él comenzó y me acordé, dice, de las cosas que el Señor dijo de Juan, ciertamente bautizó en agua, mas vosotros seréis bautizados en Espíritu Santo. Así que si Dios les dio el mismo don, también como nosotros que hemos creído en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo que pudiese estorbar a Dios? Entonces, oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios. No fue fácil que Pedro, yo no sé, el hermano Jorge, si le entienda lo que también le entiendo yo, pero Pedro está convenciendo a unos judíos que no era tan fácil convencerlos. Y cuando Pedro les dio esa explicación de las evidencias de lo que pasó, dice que oídas estas cosas callaron y glorificaron a Dios diciendo, de manera que también los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Nosotros leemos y se nos hace algo bien, bien bonito lo que Pedro hizo, pero como nosotros hemos estudiado la vida de los judíos, nos dimos cuenta que Pedro no lo pudo haber hecho si el Señor no estaba, si Pedro no estaba lleno del Espíritu Santo. Entonces, mis hermanos, no se les olvide evidencias de las pruebas de lo que nosotros hemos aprendido. Preguntas que tengan, yo creo que es más que suficiente hasta ahí. Amén. Pastor Cristo, hermano, ¿cómo está? Bien, bien. Bueno, tengo una pregunta. Una observación que he notado es que, por ejemplo, cuando uno se hace la pregunta que
am, uno dice, oh, ¿crees que si no tienes el Espíritu Santo no serás salvo? Y yo pues con convicción creo mucho que pues es necesario el Espíritu Santo, claro. Am, pero he observado que pues unos dicen que se necesita el Espíritu Santo para ser salvo, unos dicen que no, y unos están como en medio, no saben. Entonces la pregunta es, a lo mejor no sé si para la otra va a continuar con el estudio, pero ¿qué es la evidencia y por qué hay esa confusión entre los mismos hermanos? ¿Se acuerda lo que le decía? Hay hasta 4 maneras de decir lo mismo. En otros muchas de las veces escogemos la peor. O sea, la menos entendible y la más confusa. Entonces, eh, si no, si no fuera necesario, no hubiera tanta evidencia. No presenté todas las evidencias. Estoy dejando una de las evidencias más importantes al último, porque quiero oír sus preguntas. Pero si no fuera importante el bautismo en fuego, que no es el Espíritu Santo simplemente. O sea, para que no nos confundamos, hay que salir de ese círculo vicioso donde hemos caído de, ok, si no tengo el Espíritu Santo, entonces ¿qué espíritu tengo? No, yo no estoy diciendo eso. Yo estoy hablando de que una cosa es el Espíritu Santo y otra cosa es el bautismo en fuego. Aunque estemos hablando de lo mismo. Cuando hablamos de fe, estamos hablando de esperanza. Y no ocupamos hablar de esperanza cuando simplemente estamos hablando de fe, porque la fe va a traer nuestra esperanza. Entonces, el bautismo en fuego y el Espíritu Santo, aunque en sí el Espíritu Santo está en el bautismo en fuego, son dos cosas que tienen algo que diferencian. Una de ellas es la guía hacia el entendimiento. Es por decir, un oyente, el que lo convenció, ¿qué espíritu fue? Él es, pues por misericordia de Dios, el Espíritu Santo. Tiene que ser el Espíritu Santo, pero no es el bautismo en fuego, Ujú. porque la evidencia del bautismo en fuego está muy clara. La evidencia del bautismo en fuego. Sí, por ejemplo, mire, el capítulo 2 del libro de los Hechos. Dice el capítulo 2 del libro de los Hechos, dice el 4, y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y luego dice, y comenzaron a hablar en lenguas. Y comenzaron a hablar en otras lenguas como el Espíritu daba que hablasen. ¿Ok? Aquí hay una evidencia de lo que pasa cuando recibe el Espíritu Santo. Curiosamente, en el capítulo 10 de los dos pasajes mencionados por Pedro, cuando en la casa de Cornelio y en el día del Pentecostés, dice en el versículo 44 del capítulo 10 del libro de los Hechos, dice, estando aún hablando Pedro estas palabras, dice, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el sermón. Y se espantaron los fieles que eran de la circuncisión, que también habían venido con Pedro, de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo. Y luego dice el 46, porque los oían que hablaban en lenguas y magnificaban en Dios. O sea, había algo en ellos que los hacía decir que estaban recibiendo el Espíritu Santo. No estaban simplemente siendo guiados por el Espíritu Santo. Había algo más. Entonces, era lo que se refería nuestro Señor Jesucristo cuando le dijo a Nicodemo, esto creo que lo pasamos aquí, le dijo, el que no naciere de agua y del Espíritu. Por ejemplo, si me hace la pregunta, ¿qué es lo que dice la palabra del Señor? ¿Por qué es tan importante? ¿Y por qué lo que Jesús está hablando aquí sí se está cumpliendo en el Pentecostés y se está cumpliendo entre los judíos en el Pentecostés y en la casa de Cornelio con los gentiles? No sé si le puse dudas a la pregunta o le contesté más o menos la pregunta. No, Si no, sí. hágala otra vez. No, sí, sí, sí. Sí, gracias, hermano.
Sí, es la evidencia, la evidencia. Ahora, fíjese curiosamente, al joven le gusta mucho la lógica y me gusta esta parte porque la lógica como que nos abre un poquito más el entendimiento. Para recibir el Espíritu Santo, el bautismo en fuego, ya que lo hemos entendido, ¿necesitan estar bautizados? En agua. Amén. A ver, quién más dice amén? No. A ver, ya tenemos controversia aquí. Ya me está gustando el tema. De eso se trata, de eso se trata. De que cuando nos hagan la pregunta, nosotros alcancemos a rescatar, a través de lo que es la evidencia, nosotros hagamos memoria. Le aseguro que si le vuelvo a preguntar al hermano que dijo amén, va a decir, a ver, ¿por qué la hermana está diciendo que no? Para ser bautizados en fuego, hablar en lenguas, lo que la evidencia marca, ¿se necesita estar bautizado en agua? Ha habido casos donde el joven no ha sido bautizado todavía en agua, pero ha recibido el Espíritu Santo. Digo, En la palabra del Señor. Amén, hermano. Pues ahí en Hechos capítulo 10, ahí cuando Pedro les está hablando a Cornelio, pues Sí, ahí ellos recibieron, se podría decir, el Espíritu Santo antes de ser bautizados. antes. Ahí está un ejemplo. Sí. Y en el día del Pentecostés también fue antes. Entonces, con esto, por ejemplo, si alguien le dice, yo desde que me bauticé lo tengo, bueno, pues eso lo tenían desde antes de que se bautizaran. ¿Cómo la ves? Tenían más gracia que nosotros. Ese es utilizando lo que es la palabra del Señor y lo que es la lógica. Entonces, les voy a presentar una evidencia que me gustaría que la analizaran. Les digo porque, mire, lo que nosotros creamos, la manera como nosotros apercibimos la palabra del Señor, va a traer bendición a nuestra vida y la va a traer en el nivel que nosotros la creamos. Por eso les decía al principio, para todo lo que se quiere, hay tiempo. Tienes tu carro y le inviertes tiempo porque lo quieres. Ahí lo traes limpiecito, lo traes pulidito. Te gusta ese pantalón, te gusta esos zapatos, te gusta esa blusa, te gusta esa falda. La planchas. Para todo lo que se quiere hay tiempo. A lo que no se quiere no le vamos a invertir nada de tiempo. Pero en la lógica de la palabra del Señor y en lo hermoso que el Señor tiene, nos dejó evidencias a las cuales nosotros debemos de ponerle mucha atención para que nadie nos engañe y nosotros tengamos nuestro propio criterio, nuestro propio creencia de que nadie nos venga y nos engañe. Hermano, si nos equivocamos, es hermoso nosotros volver a rectificarnos. Yo me equivoqué muchas veces y me he equivocado muchas veces. Y si se da cuenta, los grandes hombres, los descubridores, los inventores se equivocaron muchas veces. Muchas veces. Por ahí, ¿cómo se llama el que inventó el foco? ¿Quién se acuerda de esos buenos estudiosos? El que inventó el foco de luz. ¿Cómo se llama? Se No, llamó Thomas Edison, creo. ¿cómo se llama? No. Edison. Ajá. Dijo dice que él descubrió, se le conoce porque dice que él hizo como algo así dice que hizo como 1000 veces, 1000 maneras de no hacer un foco, dijo. Dice que él encontró como 1000 maneras de no hacer un foco. O sea que una manera sí le funcionó. En la historia se le conoce de esa manera. Bueno, ahora vamos a verlo al revés.
Hechos capítulo 8 y dice, quiero que a ver si lo pueden seguir conmigo, no lo traigo apuntado aquí. Hechos capítulo 8. A ver, déjenme si se los puedo presentar ahí enfrente. Hechos capítulo 8 y dice, mire, le voy a presentar una evidencia, pero antes de presentarle la evidencia, eh, Hechos capítulo 8, quiero que vean la manera como trabajaba este hombre. Verso 34. Ya se la saben la historia, nomás quiero ahorrar tiempo. Dice que iba el eunuco, iba leyendo el profeta Isaías y se acercó de este Felipe y el verso 34 dice, 8 del libro de los Hechos. Y respondiendo el eunuco a Felipe dijo, ruégote de quién el profeta dice esto, de sí o de otro alguno. Entonces Felipe abriendo su boca y comenzando desde esa escritura le anunció el evangelio de Jesús. Fíjese bien, dice que le anunció el evangelio de Jesús, que en el evangelio está muy bien especificado el bautismo en el nombre de Jesucristo. Y dice, y yendo por el camino llegaron a cierta agua y dijo el eunuco, he aquí agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Y Felipe dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios, y mandó parar el carro, descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y bautizóle. Si el eunuco, yo les pregunto a ustedes, si el eunuco le hubiera dicho que no creía, ¿lo hubiera bautizado Felipe? Es pregunta. No. No, ¿verdad? Felipe no bautizaba si no creían. ¿Estamos de acuerdo en esa parte? Si no creían al Evangelio, si no creían a Jesús. Bueno, ahora devuelves en el capítulo 8, pero un poquito atrás, dice, cuando él llegó a Samaria, dice el verso 12, mas cuando creyeron a Felipe, que ese era el requisito que pedía Felipe y que nosotros también pedimos, mas cuando creyeron a Felipe que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, dice la escritura, se bautizaban hombres y mujeres. Y el mismo Simón creyó también, entonces, y bautizándose, se llegó a Felipe y viendo los milagros y grandes maravillas que se hacían, estaban atónitos. Y los apóstoles que estaban en Jerusalén, allá en otra ciudad, habiendo oído que Samaria, lejos de Jerusalén, había recibido la palabra de Dios, le enviaron a Pedro y a Juan, los cuales venido, fíjese lo que hicieron ellos, ya habían sido bautizados en el nombre de Jesucristo por Felipe. Verso 15, los cuales venidos oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo. ¿Sí entienden lo que les estoy diciendo aquí? Ya habían creído, ya habían sido bautizados en el nombre de Jesucristo, aun sin embargo, dice que tuvieron que venir los apóstoles, los cuales venidos, dice el 15, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo. Y hace una aclaración, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, mas solamente eran bautizados en el nombre de Jesús. Entonces, ¿quién los convenció? El Espíritu Santo. Pero no habían sido bautizados en fuego. Dice el 17, entonces les impusieron las manos y recibieron el Espíritu Santo. Aquí está la prueba de que ellos recibieron el Espíritu Santo después de que fueron bautizados en agua. ¿Preguntas o comentarios? ¿Preguntas?
Bennett. Oh, Sí miraron que unos recibieron el Espíritu Santo antes de ser bautizados y otros después de ser bautizados. Y es la evidencia bíblica. Entonces, a partir de esto, nosotros tenemos que tener un criterio. No, pues, creo que no lo había entendido así. Digo, no nacimos todos enseñados y en algún momento pudimos nosotros habernos equivocado y a lo mejor sea algo que nos pudiese estar estorbando para que nosotros recibamos precisamente ese bautismo en fuego de parte del Señor. Podemos hacer dos cosas, seguir igual o pues someternos a lo que el Señor nos está diciendo. Y ahora sí, decirle, pues, ¿sabes qué, Señor? Vamos a clamar ahora a ti. Es tiempo de creer, es tiempo, muchas de las veces pudiese ser un hermano o un predicador o hasta un pastor que pudiera estarnos dándonos un mensaje que está muy bonito el mensaje, pero no tiene evidencias más. Amén. O son muy inteligentes o se llenaron de dudas. Pueden hacer preguntas si tienen alguna pregunta o no sé qué es lo que sigue, hermano. Paz de Cristo, hermano. Yo sí, bueno, tengo como una duda. am, no sé si me la pudieran aclarar. Muchas de las veces hay como, no sé si les ha pasado a mí, si me pasa, como cuando estoy orando o el momento de orar, como el miedo de, de recibir, bueno, como conocemos la palabra de Dios y leemos las escrituras, nos damos cuenta de lo que es el poder del Espíritu Santo, ¿verdad? Cuando- Y como dice usted, muchas de las veces ¿cómo se dice? Como las evidencias nos muestran de que muchos lo reciben, pero después como se aparta. Bueno, mi duda es como mi miedo es muchas las veces recibir y, y no ser como, ¿cómo se pudiera decir? Como quien lo pudiera llevar a cabo ese don, ¿verdad? Bueno, no sé si me explico. Esa es como mi duda. como, como sentir como temor a recibirlo, pero mire, el enemigo va a ser hasta el último porque, bueno, no sé si se da cuenta que es un tema muy importante, o sea, es importante. Y el enemigo va a ser hasta el último día, hasta el último aliento de cada uno de nosotros por hacernos a nosotros que nosotros quitemos el enfoque que nosotros tenemos en el Señor, buscar de su presencia, ser bautizados en agua, ser bautizados en fuego. Entonces, el que tenga miedo es normal. Y el que no es que tenga dudas, sino que tiene temor a poderle fallar al Señor, porque muchos que han recibido el Espíritu Santo y que han sido bautizados en fuego, se han salido y se han ido. Entonces, no es de nosotros decir quién va al reino de los cielos ni quién va al infierno. Como iglesia no podemos hacer eso, no estamos capacitados. La Biblia no nos da autoridad para eso. La Biblia nos da autoridad para hablar de lo que es la evidencia. Entonces, si tiene temor y tiene miedo en algún momento, por ejemplo, como le digo como pastor, los testimonios que a nosotros nos han llegado y que hemos escuchado. Fíjese, hermano, que estoy orando y estoy sintiendo una presencia pues, siente la presencia del Señor, pero me da miedo. Y que le da miedo. Entonces, digo, en todas las nuevas experiencias hay un momento, emprenda un negocio, ¿verdad? Un negocio, algo que no tiene nada que ver con Dios. Bueno, sí tienen en pedirle al Señor que nos prospere,
pero emprende un negocio y va a dar cuenta que le va a dar temor. Haga un examen nuevo que nunca lo ha hecho y le va a dar temor. Todo lo nuevo le va a dar temor. Con más razón, la presencia del Señor dentro de nosotros. Ya no nomás como una guía, sino que como el Señor le dijo a sus discípulos, estoy con vosotros, pero seré en vosotros. El Espíritu, el mundo no lo puede recibir porque no le ven ni le conoce, mas ustedes le ven y le conocen, porque está con vosotros, pero será en vosotros. Entonces, ese temor que nosotros tenemos a recibirlo, que la garantía que nosotros nos va a dar, que nosotros podamos entrar al reino de los cielos, es que nos hayamos mantenido firmes hasta el día del último. Así nosotros nos hayamos bautizado en el nombre de Jesucristo y como nosotros sido bautizados en fuego, pero nos salimos del camino, no vamos a entrar al reino de los cielos. Porque la Escritura dice, el que perseverara hasta el fin, este será salvo. Entonces, si hubo alguien que lo recibió, a lo mejor sea un mal ejemplo que Satanás esté utilizando para que nosotros nos detengamos un poquito más a buscar la presencia del Señor a través del bautismo en fuego. ¿Alguien más? Yo tengo una pregunta. Sí. Y uno que ya esté bautizado y digamos de ahí tiene el don del Espíritu Santo, ¿qué más sigue de ahí? Digamos, por ejemplo, una persona se confía demasiado, ¿qué pasaría? ¿O qué es algo que lo tiene que tener ferviente, puedo decir? Sí. Bueno, la palabra del Señor es bien clara. Dice, no apaguéis el espíritu. Pero por la pregunta que me hace, hermana, se la voy a contestar desde el punto de vista como pastor. Nosotros hemos escuchado mucho esa pregunta. Mucho. Por ejemplo, una persona que tiene el bautismo en fuego. El bautismo en fuego no cambia a la persona para que sea mejor persona, para que sea más dadivosa. Ni el bautismo en fuego, ni el bautismo en agua cambia a la persona para que la persona sea más misericordiosa. La persona tiene que hacer ese trabajo por buscar ese cambio. Entonces, si casi siempre lo que nosotros estamos viendo, y casi por naturaleza nosotros como seres humanos actuamos de esa manera, le ponemos mucha atención a los malos ejemplos, porque hay muchos hermanitos que tienen el bautismo en fuego, que sí, fueron bautizados en agua, fueron bautizados en fuego, y que son muy buenos hermanos. Son muy buenos hermanos, pero por desgracia son más muchos las personas que le han fallado al Señor. En los ejemplos que nosotros vemos, pues son muchos que se han apartado y que han dejado como cierta huella en nuestro corazón o en nuestra mente para que nos acordemos nosotros y en alguna manera eso nos estorbe para que lleguemos de un corazón sincero delante de la presencia del Señor. Entonces, si usted lee en el libro de la primera de Corintios, en el capítulo 13, cuando habla de las lenguas humanas y angélicas, dice, si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo caridad, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. O sea, el hermano que es bautizado en el nombre de Jesucristo no piense que ya lo alcanzó todo. Hay que buscar el bautismo en fuego. Y el hermano que fue bautizado en el nombre de Jesucristo y que fue bautizado en fuego, no piense que lo ha alcanzado todo. Hay que buscar la caridad, porque la caridad, dice la Escritura, que es la máximo de la excelencia. Y por eso hablaba Jesús, cuando hablaba, dice, por sus frutos lo conoceréis. Le pregunté yo en una de mis dudas, cuando yo comenzaba en el camino del Señor, le pregunté a un hermano, pero ¿por qué hay hermanos que, por ejemplo, como lo que nos pregunta nuestra hermana, ¿por qué hay hermanos que hablan en lenguas, pero son muy malos hermanos? O sea, yo fui directamente a la yugular. Le dije, ¿por qué hay hermanos
que hablan en lengua y son muy malos hermanos. Y me dio una respuesta muy sabia. Me dijo, hermano, el diablo puede hablar lenguas, pero no puede hacer frutos. No se le olvide esto, hermana. El diablo puede hablar lenguas, pero no puede hacer frutos. Entonces, es una relación con Dios la que nosotros debemos de tener. Y cuando tenemos una buena relación con Dios, nosotros nuestro testimonio va a ser un testimonio, un buen testimonio. El ser bautizados en fuego y ser bautizados en agua no lo es todo. Y como que le hemos dado todo el valor a eso. La caridad, habla la Escritura que es la máxima de la excelencia. Amén, hermano. Muchas gracias. Y de hecho Pablo decía, ahora permanece la fe y la esperanza y la caridad. Estas tres, pero la mayor de ellas es la caridad. Pero no le quita que nosotros debemos de buscar el ser bautizados en fuego. O sea que diga, no, no, yo ya no voy a buscar para ser como este hermano. Ah, pues ya ganó el enemigo. Amén. Amén. Amén, hermano. ¿Alguien más? Yo no sé qué tiempo tengan ellos. Ah, Padre Cristo, Joshua, ¿estás? Oh, hermano, Hermano. sí, de este hermano Dani ya el tiempo se fue. Dios le pague, hermano, ya. Hermano. Los hermanos, pues, Dios lo bendiga. Y se me hace que el hermano Jorge tenía unas palabras para los jóvenes antes de terminar. amén, pero me gustaría escuchar hermano Dani que se despida su estudio antes de todo. Y Amén, pues yo, hermano. hermano Dani, por este tiempo. Dios les pague por haberme escuchado y si tienen alguna duda, les voy a hacer una recomendación antes de irme. Una recomendación es apúntenla en un papelito y pregúntensela a su pastor. Y si su pastor les da permiso de que me pregunten a mí, pues por ahí les voy a poner mi número de teléfono para que me hablen. Vamos. Hey, Dios me lo bendiga y gracias por escucharnos. Amén. Dios lo bendiga, hermano. Amén. Amén. Dios Hermano. bendiga, hermano Dani. Y pues Dios le pague también. Hermanos jóvenes, el anuncio que les quiero mencionar, como ven en el Zoom pasado, hablamos de pedir el Espíritu Santo a los jóvenes que no lo han recibido, estar en ayuno. Hablamos de ese día, la convención, por 3 semanas, 2 semanas. Y les quiero pedir los que tomen a bien hacerlo el día sábado, primeramente Dios, de la convención. El programa tienen un matutino a las 6 de la mañana, eh, el día sábado, y ahí mismo después de eso tienen un estudio a las 10 de la mañana y el ensayo lo tienen a las 11:30. Entonces, lo que les quiero pedir es que los que puedan hacerlo, se presta muy bien el tiempo para que ayunen. Vamos a ayunar ese día por los que no han recibido el bautismo en el Espíritu Santo y por los que ya lo han recibido, vamos a apoyarlos. A los que vamos a unirnos a ellos y si puede motivar a los hermanos jóvenes, a otros que no hayan estado aquí presentes para que ese día podamos dar este ayuno en conjunto, unánimes. Y pues lo que yo les pediría nada más también como un consejo, el día viernes traten de no desvelarse mucho para que estén bien en el matutino y pues estén gozándose en el Señor y no se les haga tarde o que estén en el matutino y se estén durmiendo. Vamos a tratar de hacer esto desde un día en la noche, no traten de no desvelarse mucho pues este es el anuncio y pues Dios les bendiga a los que lo puedan hacer. Les bendiga. Amén, hermano. Pues Dios lo bendiga. Hagamos una oración para terminar este convivio.
Okay, I'm host, but Loida, can you hear me? Loida. 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 Oh, wait, she's pregnant. Oh, my bad. Hey guys. Sorry. Oh, we're currently, so we gotta go. Oh, I can't even. We're ensayando, but Don't close the yeah. church. why? I need to use the I need to restroom. get my stuff. Wait, can you also turn off the fan? I can't reach it. Okay, God bless you. I'm not. Oh, also Loida. I figured you guys. Loida. Yeah. I think we're on chapter 13. I don't. Oh, I thought I don't know. I thought it was 13. all right then. When are we gonna talk about it? What happened? When are we gonna talk about it? Tomorrow, God willing. Hold it. I think I will tomorrow because right now I don't know where we're going. So Words. Yeah, Okay, you I tell me gotta- the time because I'm free like all the time. All okay. right, bye. Okay. God bless you. Love you. Bye. Laters. You know what I Love you too, learned, bye. bro?